Los antiguos sabios y las tribus ancestrales eran conocedores de la gran importancia que tenía el sol en sus vidas y en la de todos los seres vivos. Sin el sol, la vida tal como la conocemos no existiría. Nos han ocultado muchos conocimientos de nuestra estrella, entre ellos su verdadera naturaleza. En el colegio nos han enseñado que el Sol es una gran bola de fuego de unos 5.500 grados centígrados. Pero, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Para ello, tomaron como referencia una barra de hierro que, al calentarla y aumentar su temperatura, se puede observar cómo va cambiando de color, del rojo al blanco. De esta forma, compararon la barra de hierro con el color del Sol, y llegaron a la conclusión que se trataba de una gran bola de fuego. Pero solo es una suposición, ya que nunca se ha enviado una sonda espacial al Sol para medir su temperatura, porque, según ellos, no es necesario. No hace mucho, la NASA anunció que en el verano de 2018 enviará la primera sonda que atravesará la atmósfera del Sol, llamada Parker Solar Probe, aunque llevan retrasando su lanzamiento desde 2015. ¿Realmente darán a conocer los datos que obtengan con esta sonda o seguirán retrasando su lanzamiento? En 1998, los científicos quedaron desconcertados cuando recibieron información de las sondas SOHO y TRACE, ya que mostraron emisiones de materia solar densa en la frecuencia del ultravioleta, y si existe materia densa, la temperatura del Sol no puede ser ardiente. El profesor de física y astronomía, Dr. Jonathan Kiowen, experto en astronomía de alta energía, manifestó en una entrevista que la ciencia oficial manipuladora oculta que el Sol realmente es frío. Muchos científicos apoyan la teoría del Sol caliente porque no quieren perder su empleo ni ser ridiculizados por los poderes reinantes o por los medios de comunicación. Hay muchas pruebas que demuestran que el Sol es frío, pero quizás la más evidente sea la existencia de la misma temperatura en todo el espacio exterior. Aquellas zonas del espacio que están expuestas a los rayos del Sol sin que haya un bloqueo por parte de la atmósfera son extremadamente frías y tienen los mismos grados centígrados que las zonas que no están expuestas al Sol, por lo que la temperatura es igual en cualquier parte del espacio, dé o no el Sol. La exploración de las zonas altas de la atmósfera de nuestro planeta ha demostrado que a 100 kilómetros por encima de la Tierra se requiere luz artificial, y si seguimos subiendo, es totalmente oscura. También, cuanto más alto subimos, más frío hace. A unos 70 kilómetros de altura, nos encontramos con una temperatura entre 50 y 60 grados bajo cero. Por lo tanto, la cercanía o lejanía del Sol nada tiene que ver con el hecho de que un planeta sea cálido o helado, y esto nos lleva a pensar que todos los planetas de nuestro sistema solar tienen más o menos el mismo clima. Un claro ejemplo lo podemos ver en las estaciones del año. En verano, en el hemisferio norte, el Sol está más lejos, y a pesar de ello, hace más calor. Es decir, la temperatura no depende de la distancia del Sol, sino de la inclinación de la Tierra. Por otra parte, los astrónomos han comprobado los efectos magnéticos del Sol, y según las leyes de la física, una sustancia pierde su magnetismo cuando se calienta. Entonces no cuadra la naturaleza magnética del Sol con su supuesta elevada temperatura. Si el Sol fuera energía en estado de plasma, nunca se habrían reflejado en él los rayos láser ni las ondas de radar, porque para que esto suceda se necesita materia con una masa definida. Como ya hemos dicho, a medida que nos alejamos de la Tierra, va disminuyendo la luz y el calor, y por el contrario, cuanto más nos acercamos al Sol, la temperatura es cada vez más fría. Por esta razón, los cometas consiguen acercarse al astro sin descomponerse, manteniendo una órbita regular y periódica alrededor de nuestro astro. Ningún cometa hubiera podido llegar a esta franja solar si el Sol fuera una gran bola de fuego,
porque se hubiera convertido en plasma debido a las altas temperaturas. Y no solo llegan, sino que logran introducirse en la atmósfera de nuestro Sol, manteniendo su original estructura planetaria. Por otra parte, ¿cómo explicar que muchos satélites artificiales se han aproximado al Sol y no se han desintegrado? Hay que añadir que la gestación de los soles se da dentro de las nebulosas moleculares, cuyas temperaturas medias son de 10 grados Kelvin, y cuando los soles salen de ellas son igual de fríos. Como curiosidad, el objeto más frío del universo es la nebulosa Boomerang, con 272 grados bajo cero. Pero si el Sol es frío, ¿por qué percibimos luz y calor? Según Jonathan Cohen, el calor es causado por una reacción térmica entre los rayos del Sol y la capa electromagnética planetaria, las líneas de Van Allen o los campos morfogenéticos. Las ondas electromagnéticas causan calor por fricción electromagnética al llegar a las magnetosferas y biosferas de los planetas, causando el efecto luz y calor siempre en las zonas más bajas de las atmósferas y las superficies planetarias. El calor que sentimos se produce porque los rayos positivos del Sol chocan con la atmósfera y corteza negativas de la Tierra, causando una fricción entre las partículas, dando lugar a radiación de calor. Por lo tanto, la luz se produce como consecuencia de la interacción de fuerzas positivas y negativas. Aunque el Sol no envía luz ni calor, sí es el responsable de la temperatura y luminosidad que hay sobre la Tierra. El Sol quizás podría destruir un satélite que se acercara mucho a su superficie, pero no por el calor, sino por la alta radiación de ondas. Pero, ¿por qué ocultar que el Sol es frío? ¿Qué ganan con ello? Quizás una de las razones sería admitir que si la temperatura en los demás planetas es similar a la de la Tierra, podría haber vida en ellos, algo que siempre nos han negado. Y otra razón no menos importante es que el universo nos transmite información a través de la luz. La luz penetra por todas nuestras células, ayudándonos a elevar nuestra vibración y a recordar de dónde venimos y quiénes somos. El Sol está formado por protones y electrones, y la interacción entre ellos es lo que produce la luz. Por cada electrón hay 10.000 millones de neutrinos. El Sol produce tantos neutrinos que en un segundo nos atraviesan 100 billones. Los neutrinos del Sol no solo atraviesan nuestro cuerpo, sino que son capaces de atravesar la Tierra y cruzar enormes distancias sin desviarse y sin perder fuerza ni intensidad. Los neutrinos son capaces de traspasar un bloque de plomo sólido de 1 billón de kilómetros, algo realmente increíble. Sin embargo, la teoría del Sol frío no es algo nuevo. Ya en el siglo XVIII, el astrónomo inglés Sir William Herschel creía que el Sol era un cuerpo fresco. Basaba su hipótesis en el hecho de que, saliendo de la atmósfera terrestre, solo hay oscuridad y un frío extremo, cuando debería ser lo contrario. Para él, el Sol era un astro frío que emite radiaciones que atravesarían el espacio sin emitir luz ni calor, pero al encontrarse con un cuerpo celeste, producirían una fricción que se transformaría en electricidad, es decir, en luz y calor. También el ingeniero salvadoreño Isaías Araujo, en su libro Teoría electromagnética del Sol frío, considera que la luz de nuestro astro es de naturaleza electromagnética, resultante del choque de los globos magnéticos de los planetas con el campo magnético del Sol. Según Araujo, no saber que el Sol es frío y opaco y considerarlo como un globo candente y fundido ha impedido el desarrollo de todas las ciencias. El calor de los planetas depende de la luz y el magnetismo que tenga cada uno, por lo que no influye la distancia al Sol. Parece ser que el Sol se encarga de cuidar y proteger a todos los planetas y seres vivos que en ellos habitan y que se encuentran dentro de su campo de acción. Nosotros, al igual que el Sol, también somos luz y vibración.
Desde luego, puede que el Sol sea más importante de lo que creemos, porque se han tomado demasiadas molestias para falsear, ocultar y prohibir el conocimiento de su verdadera naturaleza y los grandes beneficios que aporta a todos los seres vivos.